El director de selecciones nacionales, 9:21 acá en 120 minutos. Diego, seguimos con algunas ya secuelas del lado positivo del empate ante México el martes en el Estadio Nacional. Ayer parte Brian Ruiz, nos ha llamado la atención más que todo el caso del capitán de la selección. Él mencionaba que una de las preocupaciones a nivel de cuerpo técnico es que se ha estado comunicando con el Sporting de Portugal para un plan de entrenamiento. Para Brian Ruiz tiene que definir en los próximos días su futuro a nivel europeo y prácticamente ¿cómo ha sido esa comunicación a nivel de entrenamiento de la federación con el Sporting? Diego, buenos días. Buenos días, Daniel, buenos días a todos los compañeros. Bueno, como le decía Harry ayer, en realidad pues el entrenamiento de un jugador mientras esté con su club le corresponde al jugador. Lógicamente en una situación especial, si así el jugador lo requiere, pues va a haber un seguimiento desde el cuerpo técnico de la selección o alguna asesoría si el futbolista lo requiere y si el club lo permite, ¿verdad? Vamos a esperar qué sucede con Brian Ruiz en estos días, pero lógicamente el interés del cuerpo técnico y creo que de todos nosotros es que el jugador esté en la mejor situación posible de cara a los próximos partidos eliminatorios y de cara al Mundial, ¿verdad? Si bien todavía, independientemente de lo que pase estos días, hay otra ventana de transferencias para enero, pues lógicamente queremos que esté en el mejor nivel futbolístico para la selección. ¿Pero hay algún plan específico de parte de Eric Sánchez para que él continúe en su club a pesar de que no entrena con el primer equipo? Lógicamente hay unas recomendaciones, pero eso depende mucho del club, ¿verdad? Si el club así lo pide o si el club lo separa de los entrenamientos sin darle alguna indicación, pues lógicamente habrá un apoyo de nosotros, pero siempre y cuando sea así la disposición del equipo, quien es el encargado de determinar, digamos, los trabajos que hace el jugador con su equipo. En este momento, Diego, no hay preocupación por la situación de Brian Ruiz. Es decir, Oscar Ramírez ha conversado con ustedes específicamente de esto, de ese tema de Brian. Lógicamente hay una preocupación y creo que ya Oscar lo ha hablado con Brian, el mismo Rodolfo ya lo ha hablado con Brian, pero bueno, es una situación que él tiene que determinar también con el club, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? ¿Qué posibilidades tiene? Si se queda en el club, cuál será la situación de él en estos próximos meses. Y lógicamente creo que como cualquiera, pues hay una preocupación o estar siempre pendientes de lo que suceda en los próximos días para poder darle el mayor apoyo que se pueda al jugador si así lo requiere. Sí, Diego, porque también qué trabajos están realizando al interno de la federación viendo esta realidad de Brian Ruiz y cómo nos hace falta también figuras para suplir a otras. No sé, ustedes eso, ya que es un trabajo muchísimo más de tiempo, más de estrategia, ya lo están planificando. Y no solo el caso de Brian, porque no estamos retirando a Brian jamás, pero sí pensando en que llega un momento, por ejemplo, Joel Campbell se lesiona. ¿Quién sustituye a Joel? Pareciera que sí encontramos, pero pasa algo, Brian Ruiz no está. ¿Y qué podemos hacer? El otro día decíamos, si hay que sacar de cambio a Brian, ¿quién responde ahí atrás? ¿Quién responde ahí atrás? No, ¿quién está ahí en el banquillo? A ver, haciendo presión. Ese tema ya que yo sé que es más de fondo, ¿cómo lo están manejando? Bueno, aquí hay varias situaciones que se han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de los microciclos del año pasado que hizo Oscar Ramírez era un poco... pues ver a esos jugadores de cara a un CAF y poder trabajarlos y tener él más ya, como dicen los técnicos, tiempo adelantado, ¿verdad? Con los jugadores en cuanto a conceptos, en cuanto a quién puede suplir una necesidad en un caso de emergencia. Eso, digamos, quizá lo más próximo. También, pues hay que decir que la Federación de Fútbol en los últimos años ha aumentado su inversión en todas las selecciones menores, ¿verdad? Ya pensando más a un largo plazo. Tenemos el programa de selecciones regionales funcionando ya pues hace prácticamente 2 años para descubrir los talentos, para traerlos y desarrollarlos, una inversión para darles roce internacional a esos muchachos, lógicamente con la meta de ir a los mundiales menores, que eso es muy importante para la experiencia y la exposición de los mismos futbolistas nacionales, ¿verdad? Entonces, lógicamente es un proceso a largo plazo. Esperemos que salgan otros jugadores como Brian Ruiz. Sabemos además que tenemos una generación de extraordinarios futbolistas y que
no será sencillo, digamos, poder desarrollar el talento al nivel de los futbolistas que hemos tenido en los últimos años y que ya sabemos los resultados que nos han dado, pero hay un trabajo de ir desarrollando a esos jugadores, de ir generando oportunidades para que tengan experiencia internacional y que en el momento que se tenga que dar el relevo, lo podamos hacer y tengamos el talento de dónde escoger, ¿verdad? Pero cuando se habla de largo plazo, ¿a qué nos referimos, Diego? Es que es un plazo constante. Si un jugador, por ejemplo, lógicamente estamos hablando de los jugadores de la sub-20 que fueron al mundial, hicieron una gran cantidad de partidos internacionales en los últimos 2 años, ¿verdad? Ese quizás sería el más corto plazo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de selecciones regionales, que estamos trabajando con jugadores sub-15 y que esos jugadores van a estar posiblemente 5 o 6 años en selecciones menores, trabajando como lo hacen también en sus clubes, ¿verdad? Que es muy importante. Pues ahí ya en esa generación sí estamos hablando de un proceso mucho más a largo plazo, ¿verdad? Creo que las oportunidades igual de los jugadores en microciclos, de los jugadores de la selección sub-20 las tenemos más a mano, ¿verdad? En un mediano plazo, digamos, para cuando esta generación vaya necesitando relevo. En algún momento hablábamos que el vacío que nos deja no estar presentes en Copas del Mundo en los menores de los últimos años iba a llegar a salir a flote. Es este momento, ¿verdad? Como porque pareciera que estamos hablando de muy jóvenes y como que el relevo directo del tiempo, esa brecha, digamos, no se está recuperando. Bueno, yo pienso que también a veces es circunstancial de los puestos, ¿verdad? Si hablamos de la generación de Egipto, por ejemplo, no es una generación tan vieja como para pensar que hay que relevarlo ya, ¿verdad? Hasta hoy estamos viendo un David Guzmán tomando más presencia en la selección y creo que le quedan muchos años en la selección, entonces es un paso poco a poco, ¿verdad? Quizá ese espacio que no fuimos a mundiales puede tener una incidencia, como pueden pasar otros jugadores que no fueron a un mundial menor y que terminan siendo determinantes. El mejor ejemplo es el que estamos hablando, Brian Ruiz, ¿verdad? O sea, no solo no haber ido a mundiales significa que no aparece nadie, ¿verdad? Es una situación multifactorial y decimos, mira, no fuimos a mundiales y no aparece el relevo de Brian Ruiz, pero resulta que Brian Ruiz tampoco fue a un mundial menor, ¿verdad? La generación de Brian Ruiz, por ejemplo, no clasificó al Mundial Sub-20 y aún así tenemos a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol nacional y que hoy estamos pensando si tenemos el relevo o no. Sí, pero aparece el jugador Brian Ruiz desde el inicio, desde sus arranques con la liga, siendo determinante. Uno hoy se queda esperando que en el fútbol nacional salga un futbolista de ese tipo, ¿verdad? Es decir, tenemos rato que no hay un jugador que da el salto así de golpe, sin necesidad de haber pasado por selecciones y demás, a un fútbol internacional, saliendo directamente de un club. Me podrán hoy decir Gerson Torres. Gerson venía con un proceso de selecciones menores también. Por ejemplo, Ruiz aparece y desde que aparece tiene estrella. En Alajuela tuvo estrella desde que aparece. Es figura, ¿verdad? Claro, que sale figura. Digamos, también va en ese punto que nos estamos quedando también en algunos temas que sé que no es responsabilidad de ustedes y tampoco es de ponernos hoy a llorar, pues estamos a punto de una clasificación, pero que sí es de análisis que habrá un momento donde ese tiempo perdido en selecciones menores va a tener o nos va a pasar factura. Sí, bueno, habrá que ver, ¿verdad? No podemos ser visionarios con la bola de cristal. Lógicamente ir a mundiales te da una exposición internacional importante, la experiencia de los jugadores, y después creo que algo muy importante de asistir a los mundiales es el salto que esos jugadores puedan dar después de un mundial, ¿verdad? El caso de Egipto, no solo por la generación que teníamos, sino por el éxito del resultado, es un ejemplo, ¿verdad? Hoy tenemos jugadores que están en ligas muy importantes del mundo y que dieron ese salto después del mundial de Egipto, como Gamboa, como Oviedo, como Ureña, como Esteban Alvarado, ¿verdad? Y dieron ese salto después de mostrarse en un mundial y eso lógicamente les ayuda en su crecimiento, ¿verdad? Cuando no se van, no digo que no suceda, porque esos jugadores, como el caso de Brian o otros, pues han saltado al fútbol internacional sin tener que ir a un mundial, pero tal vez cuesta un poquito más, ¿verdad? Yo pienso que a veces hay un trabajo lógicamente para que aparezcan esos talentos y bueno, esperemos que
que salgan. Sí estamos hablando de jugadores, como ustedes lo dicen, muy importantes y también que han alcanzado un nivel muy alto y que tal vez no es tan fácil encontrar un relevo inmediato, ¿verdad? Conmigo nos ha hablado tal vez de cuando se fue Walter Centeno o Wilmer López, y bueno, al final pasó un tiempo, digamos, que nos costó, y al final han aparecido relevos muy buenos, digamos, a esos jugadores, inclusive mejores, ¿verdad? Diego, buenos días. ¿Cómo es la relación de ustedes con el Sporting? Y es una excelente relación. Recordemos que incluso el presidente estuvo acá, igual que con todos los clubes, pues se mantiene una relación cordial, en base también a lo que a cada uno le corresponde, ¿verdad? Tampoco nos corresponde a nosotros mover al jugador o decirle al técnico del Sporting que sí lo tiene que poner, ¿verdad? Cada uno en su trabajo, pero creo que la relación es buena con el Sporting y con prácticamente todos los clubes. ¿Y habrá posibilidad de pedir que Brian venga más antes? No sé, si no lo están utilizando allá, si podrá venirse 15 días antes del juego, no sé, para no utilizar los plazos que utiliza FIFA, sino que tener un permiso especial. Y si no está jugando allá, si lo tienen al margen, le mandan un plan, pero ¿para qué hacer el plan allá? Si podría venir aquí a tener tal vez un acompañamiento más cercano por parte del cuerpo técnico de la selección nacional. No sé si esa buena relación que me dice que está con el Sporting da para solicitar tal vez un permiso de que venga antes. Sí, lógicamente da para eso si el Sporting no lo está utilizando, ¿verdad? Y si consideran ellos que también no afecta un poco su desarrollo. Pero bueno, vamos a ver primero qué sucede en los próximos días, que todavía hay algunas ventanas del fútbol europeo abiertas, y ver también qué sucede o cuál es la posición del Sporting al final, y tomaremos una decisión en base a lo que Óscar Ramírez considere mejor en el caso de Brian. La situación de Duarte, Diego, la situación de Matarrita y de Campbell para octubre, me parece que Campbell es el que está más cerca de estar en esa convocatoria. Sí, Campbell, según lo que nos habían manifestado, pues ya debería estar para finales de septiembre totalmente recuperado. Entiendo ya está trabajando bastante bien con el Betis. Es el que está más cerca. Duarte sí está un poco más complicado, si bien ya empezó a hacer algunos trabajos con el grupo, pues todavía está en esa recuperación, y Matarrita también va poco a poco. Nosotros pues tenemos también con nuestro departamento médico un seguimiento con los jugadores, en comunicarnos con los médicos de los clubes desde un tiempo antes de hacer la convocatoria para ver cómo está su situación, ¿verdad? Y conocer pues cuál es la situación médica de ellos. Primero la médica y también pues la situación física, ¿verdad? Cuando son jugadores que han pasado tanto tiempo sin actividad, incluso no solo con el club, sino también con el propio jugador, a ver cómo se siente de cara a una convocatoria, ¿verdad? ¿Y Óscar Ramírez ya le solicitó amistoso para noviembre? Es que pues más que solicitar, estamos trabajando en eso porque es una fecha FIFA, es la única fecha FIFA que queda en este año prácticamente libre, ¿verdad? Siempre y cuando no se clasifique o no se tenga que ir a jugar el repechaje. Y lo digo no solo por nosotros, sino porque es una fecha FIFA quizá un poco especial en eso, para prácticamente todas las selecciones, ¿verdad? Del mundo. O sea, las sudamericanas, salvo Brasil, puede hoy estar asegurando fogueos en noviembre, ¿verdad? Todas las otras todavía tienen alguna opción de caer en ese quinto lugar. Lo mismo sucede con las europeas, por ejemplo. Todos los segundos lugares de Europa pueden llegar a jugar un repechaje. Entonces, y eso se estará definiendo prácticamente un mes antes de que arranque esa fecha FIFA. Entonces ya estamos trabajando en algunas opciones, pero que habrá que definirlas un poco con los diferentes rivales una vez que cada uno ya esté asegurado de que no tiene que jugar repechaje en la fecha FIFA de noviembre. A Colombia, que lo traigan, Diego, aquí. ¿Sería aquí o sería afuera? Estamos valorando las dos opciones, ¿verdad? Recordemos que, como les digo, no, el caso de Colombia que usted menciona, tampoco ellos puedan asegurar nada hasta asegurar su clasificación al Mundial, ¿verdad? Claro. Porque en la fecha de noviembre el quinto de Sudamérica juega el repechaje, los segundos lugares de Europa juegan sus repechajes, el cuarto de CONCACAF juega el repechaje con un equipo de Asia. Entonces ahorita todavía hay muchos equipos con posibilidades de tener compromisos oficiales en noviembre, y por eso no pueden garantizar todavía un amistoso, ¿verdad?
Ya tenemos algunas opciones avanzadas, pero vamos a ver, estamos viendo las dos alternativas, tanto jugar acá en el continente americano como la posibilidad de jugar en Europa también. Sí, y también de la intención que vaya a tener Costa Rica, si es probar nuevas figuras o aprovechar la misma base, ¿verdad? No sé si también eso lo tendría que definir Oscar. Sí, eso lo tiene que definir Oscar. Yo creo que hay pues una intención de hacer un poco ambos, ¿verdad? Ya hay que ir pensando en el Mundial, en preparar el equipo, en probar algunas situaciones tácticas, como también el poder observar algunas figuras que quizá, sobre todo para Oscar, que llegó ya con la eliminatoria prácticamente encima, no se ha tenido mucho tiempo para observarlo, ¿no? Diego, nada más para concluir, y porque me quedaba la duda, Keylor Navas no habló en conferencia de prensa, tampoco en zona mixta después del juego, en algo organizado por la federación. No sé si por un asunto de logística o porque nada más sucedió, no sé si nos explica. Ayer atendió en el aeropuerto, ¿verdad? Que conversábamos que siempre a los ticos les gusta escucharlo, pero yo no sé si por un asunto de logística él no tuvo acceso a la prensa o porque él no quería. No, principalmente por un asunto de los espacios y cómo se reparten los espacios. Ya eso con Christian Williams lo podrían ver más, pero se van repartiendo los jugadores en cada caso. Y bueno, con Keylor sabemos que a veces se vuelve toda una locura, ¿verdad? El tenerlo en algún espacio, el caso del estadio también, que no hubo reconocimiento y demás, pero bueno... pero ni siquiera pasa por zona mixta, ¿verdad? Es el único jugador que no hace ese trayecto. Sí, bueno, en otras ocasiones otros jugadores tampoco lo han hecho, pues ya eso es una preferencia personal también de él, hacia no pasar por ahí, que se vuelve un poco complicado incluso en temas de seguridad por la cantidad de gente que hay, ¿no? Entonces es una solicitud expresa salir por otra parte del estadio. En el caso específico del estadio, sí. Sí. Sí, y se va él en el autobús con el resto de compañeros, porque es que nadie lo ve. Es que después del partido, por ejemplo, en este caso que jugamos martes, nadie se va en el autobús, porque todo el mundo termina y se va en sus automóviles, ¿verdad? O con sus familiares y demás. En realidad el autobús después del partido no se utiliza para transportar a los jugadores, pues ellos quedan libres exactamente después del compromiso, ¿no? Ok. Cambia mucho la organización de un partido con la presencia de Keylor Navas, que es evidente, es decir, es una figura mundial. Quizás acá no estamos acostumbrados a tener una figura de tal magnitud, pero por ejemplo a la federación le cambia mucho toda su organización el hecho de tener a un jugador que sí, hay que hacer todo diferente al resto. Sí, tenemos que ampliar un poquito más la seguridad porque es un fenómeno social, ¿verdad? Muy particular. Yo creo que el mejor ejemplo es la llegada a México, ¿verdad? Uno no imaginaría que un jugador no mexicano causara tal revuelo con los aficionados mexicanos en el aeropuerto del DF, ¿verdad? Y fue así, ¿verdad? Y entonces eso nos hace tener que esforzarnos un poquito más en el tema de seguridad, en cuidar específicamente el caso de Keylor, porque está en un equipo que es totalmente global, ¿verdad? Y que tiene aficionados en todo el mundo y que todo el mundo lo conoce. Digo yo el caso de México llamativo porque no es que México nunca ha tenido jugadores en el Real Madrid, ¿verdad? Tuvo Hugo Sánchez, tuvo Chicharito, y aún así la llegada de Keylor generó pues una expectativa enorme en el aeropuerto. Entonces pues sí tenemos que ampliar un poquito la seguridad cuando lo vamos a tener en alguna conferencia, la llegada al aeropuerto, a los traslados de la selección nacional, ¿verdad? Claro. Y eso aumenta un poco la seguridad y es pues, para todo el grupo, pero empezando lógicamente con él. Claro, y es lógico, es decir, si queremos y si pretendemos el trato similar, es una figura que lo conocen en cualquier parte del planeta, todo el mundo sabe quién es Keylor Navas, y está muy expuesta, eso se entiende, ¿verdad? No hay... Yo creo que no es crítica, es simplemente conocer y que los costarricenses tenemos que entender cuál es el manejo, cuál es el tratamiento de una figura de ese tipo. Si aquí viniera Portugal con Cristiano Ronaldo es inaccesible, por ejemplo, o Argentina con Messi, por ejemplo, son figuras estrellas mundiales. Y Keylor es casi que el mejor portero del mundo, entonces estamos hablando de algo. Sí, y no se trata solo tal vez para lo de, a veces de que quiera atender o no quiera atender o quiera no tomarse fotos, sino que, por ejemplo,
les pongo ejemplo, hacer un trayecto con Keylor dentro del aeropuerto Juan Santamaría, de la manga donde llega el avión a salir por el recorrido normal, agarrar sus maletas y montarlo a un carro, son 2 horas. Sí, sí. ¿Verdad? Porque absolutamente todas las personas lo detienen, se les para de frente, quieren un autógrafo, y cuando digo todas las personas es personal del aeropuerto, gente que está ahí, gente de las tiendas. Incluso en México nos pasó que lo transportamos a un carrito de golf dentro del aeropuerto y la gente de las tiendas se salía de las tiendas y corría detrás del carrito. En México, ¿verdad? Entonces para que tengamos una idea de, claro, para que no de eso que usted dice, ¿verdad? La magnitud, digamos, de la figura, de personalidad de la figura que tenemos, ¿verdad? Sí, y no es solo en el aeropuerto de aquí, porque alguno podría creer, sí, mira, es aquí, es en cualquier aeropuerto donde se llegue. Sí, prácticamente en todo. El fútbol es un deporte muy global y pasará en muchos lados donde lleguemos. Bueno, ustedes vieron el caso en Honduras, ¿verdad? Es quizá un rival histórico nuestro, pero Keylor saltó a calentar a la cancha y le aplaudían, ¿verdad? Sí, claro. Los hondureños de pie aplaudiendo la salida de un jugador de Costa Rica, o sea, nunca antes visto. Sí, bueno. Es lo que representa Keylor nada más. Gracias, Diego, muy amable. Un gusto y que tenga muy buen día. Muy amable, gracias. Igual. Diego Brenes, director de Selecciones Nacionales.